Es una ¿En qué cultura. página es? Ya, bien. El tema, el Tahuantinsuyo para tercer grado en el curso de personal social. Estamos grabando. Bien, chicos. Estamos grabando, así que cuiden lo que van a decir, ¿ok? Bien. Ustedes saben que el Tahuantinsuyo o el Perincaico que hemos trabajado era una cultura, ¿cierto? Una cultura muy poderosa. Esta cultura, arrasó con las demás culturas, ¿no? Era una cultura tan inteligente que se evitaba de luchar contra otras, solamente por su poderío, ¿no? Ponía, igual que los chancas, que fueron también muy fuertes, conquistaron muchos pueblos en el Alto Andino, ¿no? En el lugar alto andino de toda América. Recuerden que el Tahuantinsuyo abarcó todos estos países: Ecuador, parte de Colombia, Perú, todo el Perú, ¿no? Miss, Bolivia, ¿qué Argentina, página es? Chile. Estamos en la página 219 del libro del segundo bimestre. ¿Listo? Thank you, Miss. Bien. Thank you, Miss. Muy bien. Entonces, abarcó todos estos países, ¿no? El Tahuantinsuyo. Ahora, el Tahuantinsuyo se ubicó en la parte central y occidental del sur, del sur de América, ¿no? ¿Sí? De América del Sur, ¿no? Se ubicó en América del Sur, en la parte central y occidental. Ahí quedaba el Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina, ¿no? Entonces, tuvo una extensión de 800.000 kilómetros. Eso es mucho. Es demasiado, ¿verdad? Abarcó, digamos, ir caminando por todos estos lugares te puede llevar, pues, casi un mes, ¿no? La capital del Tahuantinsuyo fue el Cusco, ¿no? ¿El Cusco qué significa? El Cusco significa centro del mundo, o sea, ombligo del mundo, ¿no? Es el centro del mundo. Así como tu ombligo, que tienes el centro de tu cuerpo, igualito, es el centro, pero del mundo, ¿ya? Vamos a ver sobre la organización y el control que tuvieron los incas de todos sus pueblos. El inca que formó el Tahuantinsuyo fue Pachacútec. Él dividió el Tahuantinsuyo en 4 suyos, ¿no? Suyos lugar. Bien. El primero fue Chinchaysuyo. Chinchaysuyo estaba al norte, aquí, al norte del Cusco, ¿no? Al norte del Cusco, ¿no? Arriba. El Cusco estaba en el centro, ¿verdad? El Cusco más o menos estaría por este lado de acá, ¿no? Por este lado de acá estaría el Cusco, por este lado. Entonces, Chinchaysuyo estaba al norte. Antisuyo estaba al este, ¿no? Todo el amarillo, todo el amarillo que ves aquí, todo el amarillito que ves aquí es Antisuyo. Hasta arriba, ¿no? Hasta Ecuador. Igual Chinchaysuyo es todo el azul, ¿no? Esta partita de azul también pertenecía a Chinchaysuyo. Entonces ya tenemos dos suyos que hemos visto, ¿verdad? El tercero es Contisuyo. ¿Y Contisuyo dónde estaba? Estaba al oeste. Contisuyo. El Contisuyo estaba al oeste, o sea, estaba casi cerca al mar, ¿no? Contisuyo. Este chiquito es Contisuyo. Estaba cerca al mar. Y luego tenemos a Collasuyo. Collasuyo era muy fuerte y donde estaban las más grandes, el pueblo más grande, ¿no? Entonces Collasuyo estaba al sur, o sea, estaba después del Cusco, ¿verdad? Este es Collasuyo. Miss, ¿Ya? Recuerden que estamos viendo, ¿qué estamos viendo? el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo. Estamos viendo el Miss, Tahuantinsuyo. tengo una Acá duda. está el Tahuantinsuyo, ¿ya? Miss, tengo una Estamos viendo el duda. Tahuantinsuyo. Dime.
Del libro nuevo, el Tahuantinsuyo no está. Está en el está- libro antiguo. Estamos trabajando en la página 219, Joseph. Perdón, Christopher. ¿Ya? Bien. Ya hemos visto, entonces, la ubicación. ¿Ya? Ahora vamos a ver la organización. Dime, Dominic. Vamos a ver la organización. El Tahuantinsuyo. Dime, hijo, ¿qué pasó? No veis lo del Tahuantinsuyo que quería responder. Ah, ya, el condicional. La organización. ¿Qué cosa quiere decir la organización? Quiere decir el orden, ¿ya? La organización, cómo se desarrollaron ellos, qué orden tenían para trabajar, su orden político, su orden social, vamos a ver, ¿no? A ver, ¿cuáles eran sus grupos sociales? ¿Sí? ¿Cómo se dividían ellos? Ellos se dividían en dos. Se dividían en la realeza, o sea, la realeza era los hijos, la familia del Inca, ¿no? Del Inca, los más importantes, ¿no? El otro era la nobleza real y la nobleza de sangre y la nobleza de privilegios. En la nobleza de sangre eran, por ejemplo, los hermanos del Inca, los padres del Inca, la familia del Inca, ¿no? La familia en sí, tanto del Inca como de la Colla, ¿no? En cambio, la realeza viene a ser la familia de sangre del Inca, o sea, su esposa, sus hijos, ¿no? En cambio, sus hijos, que es la princesa y el príncipe, ¿no? En cambio, la nobleza viene a ser sus padres, sus tíos, cuñados, suegros, etcétera, ¿no? Y la nobleza de sangre, pero la nobleza de privilegio eran todos los, por ejemplo, los que se casaban con los hijos herederos, ¿no? La nuera, el yerno del Inca, que eran pareja de sus esposa de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿quiénes llegaban? Muchas veces eran familiares lejanos, familias, políticos de los familiares de privilegio, o tal vez guerreros muy importantes, ¿no? Muy fuertes y muy inteligentes que dirigían o que apoyaban al Inca. Luego estaban los Hatunrunas, ¿no? O sea, el pueblo, ¿no? El pueblo estaban divididos en Hatunrunas, en Mitimaes y en Yanacunas. ¿Quiénes son ellos? Ahora los vamos a ver, ¿ya? Luego estaban los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanacunas. Que ellos eran, se dividían en estos grupos sociales, ¿ok? ¿Cuántos grupos sociales tenían? A ver, vamos a ver. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 cúspides, ¿no? 6 cúspides y eran 3 grupos, ¿no? 1, la realeza, la nobleza y el pueblo. 3, ¿no? 3 grupos sociales que se dividían en 6 partes, ¿no? Bien, chicos. Vamos a ver quiénes eran ellos, ¿ya? Saben que nosotros descendemos de los incas, ¿no? ¿No? A nosotros mejor es que nos digan incas, ¿no? Que nos digan incas que descendemos de ellos y debemos estar orgullosos de ellos, ¿no? Bien. ¿Quiénes eran la realeza? Interesante esto, ¿no? ¿Quiénes eran la realeza? Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar? A ver. Vamos, Dana. Xiomara, ¿puedes ver la pantalla? ¿Ves la pantalla, Xiomara? Sí. Ya, primero Dana va a leer la primera, la A. ¿Ya? Dana va a leer la Yo también primera. quiero leer, yo también quiero leer. Ya, yo voy a escoger. Yo también. Dana va a leer la primera. Yo la sé, yo la La sé. realeza. Xiomara va a leer, Yo la sé, la yo B, la la sé. nobleza. Yo la sé, Christopher. yo la sé.
Ya sé. Christopher va a leer. Me hice la 3 yo, la ¿Qué 3 son yo. el pueblo? ¿Ok? Ya. O el pueblo. Ok, bien. Vamos. Dana, a ver, nos ayuda. A ver, Dana. ¿Quiénes conformaban la realeza? A ver. La realeza estuvo conformada por el Inca, quien era considerado hijo del dios Sol. Su esposa era la Coya y el hijo de ellos dos eran el príncipe heredero llamado Auqui. Muy bien. El príncipe, al príncipe le decían Auqui. A su esposa le llamaban la Coya. Al Inca, que era el rey, bueno, era considerado hijo del dios Sol, o sea, también un dios, ¿no? ¿No? Bien. Vamos, ya saben que la realeza está conformada por la esposa y los hijos del Inca. Vamos, Xiomara, la nobleza. La nobleza está conformado por la nobleza de sangre a la que pertenece a los Descendientes. descendientes o familiares. De los de incas. los y la nobleza. Privilegio. Formada Por quienes alcanzaron esa jerarquía por sus méritos. Méritos, ¿no? Por eso, muchas personas entraban a la nobleza de privilegio, muchas personas que eran del pueblo. Y vamos a ver cómo entraban a la nobleza de privilegio, o cómo llegaban a ser importantes, a ser considerados parte de la nobleza que pertenecía o se codiaban con la familia del Inca, ¿no? Siempre había una jerarquía, ¿no? Entonces, ya sabemos que la nobleza de sangre eran los descendientes o familiares del Inca, la nobleza de privilegio eran los que alcanzaban ese mérito por sus propios méritos. Podrían ser los guerreros, podrían ser los sacerdotes, podrían ser gente muy inteligente, importante, ¿no? Que dejaban o ayudaron mucho al pueblo, ¿no? Al pueblo incaico. Vamos, Christopher. Lee el pueblo. ¿Quiénes eran? El pueblo estaba formado por la mayoría de la población del imperio agrupada en Ayllus, los Atus, Bien, Ruina. en Ayllus. Vamos a ver quiénes eran los Hatun Runas. El primer Ayllu, ¿no? Grupo. Vamos, Christopher. ¿Quiénes eran los Hatun Runas? Eran pobladores comunes, campesinos, artesanos, etc. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver quiénes eran los Mitimaes. Los mitimaes eran trasladados a otros lugares para colonizar. Muy bien, los Mitimaes eran responsables de cuando los incas conquistaban los lugares, ¿no? A esos pueblos, ellas eran trasladados como jefes, ¿no? De los ayllus, ¿no? Entonces ellos eran personas importantes. Ahora vamos a ver quiénes eran los yanaconas. Yanaconas eran los servidores o esclavos directos del Inca. Bien, los yanaconas pertenecían al pueblo, ¿no? Pero eran los que servían o los esclavos que servían al Inca. ¿Quiénes normalmente eran ellos? Eran los que cuando los incas conquistaban otros pueblos, de esos pueblos que perdían la guerra, eran tomados como prisioneros. Entonces ellos
eran tomados no solo como prisioneros, sino como esclavos, servidores, ¿no? Servían al Inca para que se mantengan vivos, ¿no? Vivos ellos. Servían al Inca, eran no solo No cuando los tenían una mataban, no los guerra, mataban. no solo mantenían vivos a los hombres, también a las mujeres y a sus hijos. Entonces todos ellos se convertían en servidores, esclavos de los incas, ¿verdad? Pero Entonces, no lo mataban, pero no no lo lo mataban. mataban, no lo mataban. Le enseñaban su cultura, le enseñaban su idioma, le daban una casa, servían, pero para no que eran aprendan. considerados, claro, eran servidores, ¿no? No eran considerados realmente incas, ¿no? Bien, Porque ellos entonces, estaban aprendiendo. claro, iban aprendiendo. Recuerden que los Hatun Runas eran los incas, los que tenían, los que pertenecían al pueblo incaico. Y de ese pueblo incaico salían los guerreros. Esos guerreros podían, de ese mismo pueblo también salía el mismo inca, ¿no? De ese mismo pueblo se preparaban y podían subir hasta ser incas, ¿no? Entonces, con sus méritos, sus estrategias, su inteligencia, ¿no? Entonces, entre los Hatun Runa, Mitimaes y Yanaconas, los Hatun Runas eran los que sí descendían a los verdaderos incas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ya hemos visto su organización de clases sociales, ahora vamos a ver la organización económica de los incas. A ver, vamos a ver cómo ellos se organizaban para poder tener una distribución de su economía, tanto de los alimentos como alimentos, salud y todo eso. Bien, en la organización económica va a participar el alumno Joseph. Joseph hablará de la reciprocidad. Y la redistribución va a hablar Camila. Camila va a hablar de la redistribución. Vamos, en la economía, en la organización económica, ¿sí? Vamos a hablar de la economía del Tahuantinsuyo. ¿Cómo? ¿En qué se basó? Se basó en dos estrategias muy importantes, que es la reciprocidad, recuerden esa palabrita, y de redistribución. ¿Qué significará? Vamos, Joseph, reciprocidad. Reciprocidad. Los miembros de un Ayllu se apoyaban mutuamente en los trabajos de la tierra. Entonces quiere decir que cuando un inca, un campesino, iba a sembrar o cosechar o de repente matar algún animal, porque los campesinos se dedicaban unos a cosechar la tierra, otro a criar animales, otro a tejer o hacer la ropa de los incas, o eran artesanos, entonces se ayudaban entre sí. Si un inca quería construir su casa, venía todo el pueblo y les ayudaba. Eso era reciprocidad, ayuda mutua. ¿Ok? Vamos, Camila, hablamos de la redistribución. ¿Qué cosa era? La redistribución consistía en que todos los integrantes del Ayllu trabajaban para el Inca. El Inca, a su vez, cubría las necesidades de la población. Recuerda, en la redistribución quiere decir que todos los incas del pueblo que cosechaban los alimentos, otros que criaban animales, otros que hacían la ropa, otros que se dedicaban a hacer comida y diferentes cosas, todos daban, de lo que ellos ganaban, daban algo al Inca, al pueblo incaico, ¿no? Ellos dejaban algo, siempre de lo que trabajaban, era como un impuesto, pero de lo que ellos hacían. Entonces, eso llegaba a las manos del Inca. El Inca tenía colaboradores. Esos colaboradores distribuía a quien le faltaba, no solo a la familia incaica, también a la nobleza y también al pueblo. Recuerda, en la nobleza habían dos grupos, nobleza de sangre y nobleza de privilegio. No quiere decir que ellos tenían más, ni lo mejor, sino tenían igual. Igual, el pueblo, conformado por los Hatun Runas, por los Mitimaes y por los Yanacunas, también recibían su parte. Entonces, no les faltaba nada. Aquel campesino que solamente sembraba papa, camote o diferentes verduras, también tenía ropa,
porque él también le correspondía, también tenía carne, porque también era redistribuido por por el pueblo o la organización incaica. ¿Ok? Esa era la redistribución. Ahora nos vamos a las formas de trabajo. ¿Sí? Las formas de trabajo que tenían los incas. Tenían 3 formas de trabajo. En estas formas de trabajo nos van a apoyar Cielo. Cielo va a hablar de Laini. Hablará de Laini. Dominic nos va a ayudar sobre la minca. Y Lionel nos va a ayudar nos va a decir sobre la mita. ¿Y qué trabajos y quiénes eran los que trabajaban ahí? ¿Qué tipo de trabajos eran? Vamos, Cielo, formas de trabajo. El AINI era la ayuda entre miembros de un AIU basado en el principio de reciprocidad. Muy bien, el AINI era la ayuda del AIU. Del AIU quiere decir del grupo de familias, ¿no? Recuerden que muchas veces eran enviados digamos, los que pertenecían a la nobleza, ¿sí? Ellos eran enviados a los diferentes lugares, o los mitimaes que eran enviados a colonizar en otros grupos, en otros pueblos. Ellos formaban un ayu. El ayu era un pueblo, una comunidad, ¿ok? Cuando en ese pueblo un inca quería construir su casa, todos venían y ayudaban a construir, ¿sí? Cuando ese otro inca que pertenecía a ese ayu quería sembrar, se dedicaba a la siembra y necesitaba apoyo y ayuda, todos venían a apoyarle, a ayudarle a la siembra o a arar las cosechas. Todos se apoyaban entre sí. Ese era un tipo de ayuda mutua, es un tipo de educación que tenían los incas, ¿no? A eso se llama AINI, la ayuda mutua. Vamos a la minca. Vamos, Dominic, ¿qué es la minca? La minca era el trabajo de los miembros de los AIUs para beneficio de toda la comunidad. Muy bien, ¿no? Cuando el AINI era la ayuda, la minca era el trabajo fuerte que hacían los miembros de los AIUs. Por ejemplo, digamos, el grupo de Inca, digamos, Dominic tiene un grupo es un grupo de familia del ayu, ¿no? Dominic tiene su familia, ¿no? Ellos se dedican a la crianza de animales. Ellos tienen muchas vacas, muchos toros. Entonces este grupo de familia que es de Dominic, su tipo de trabajo, o minca, era ganadería. ¿Sí? Digamos que Lionel, su familia se dedicaba a la cosecha, ¿no? Entonces, este tipo de minca, que era el trabajo del grupo de Lionel, entonces era la cosecha, o el arado, y así sucesivamente, ¿no? La minca era el trabajo. El AINI era la ayuda mutua, y la minca es el trabajo que cada familia inca realizaba. Vamos a ver, ¿qué es la mita? Vamos, Lionel. La mita era el trabajo obligatorio y por turnos que se realizaba en las tierras del Inca. Muy bien, la mita, no solo habían trabajos que realizaban por familias, sino también habían trabajos en la comunidad, como por ejemplo, ellos para sus armas sacaban oro, sacaban plata, sacaban muchos minerales, o piedras Como la duras, obsidiana, piedras ¿no? duras, Obsidiana. como la obsidiana, para poder hacer sus cuchillos, ¿no? Que eran metales. El oro lo utilizaban muchas veces porque como era fuerte, lo utilizaban en sus armaduras, en sus cabezas, como ven esos penachos, y tienen como unos cascos, ponían oro, era porque cuando le tiraban la guaraca, caía en el oro, la piedra, ya no les hacía daño. Entonces, y también para traer el agua. También para traer el agua, era importante el agua, ellos traían de diferentes lugares
Entonces, esos eran trabajos comunes. Cada miembro de familia tenía un turno. Podría ir papá, podría ir mamá, podría ir el hermano, podría ir el primo, entonces de la familia, un integrante a trabajar en la comunidad, y así por turnos. Ese era la mitad, era el trabajo obligatorio por familia, que se realizaba en toda la comunidad. Entonces, las formas de trabajo que hemos aprendido de los incas es el AINI, que es la ayuda mutua, la MINCA, que es el trabajo de las familias, ¿no? Individuales, y la MITA, que es el trabajo obligatorio en toda la comunidad que se realizaba o que realizaba y pedía el Inca, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos ahora a las diferentes actividades económicas que realizaron los incas, ¿ya? Las dos principales actividades económicas que los incas realizaron eran la agricultura y la ganadería. ¿Qué es la agricultura? La agricultura es el trabajo de la tierra, y la ganadería es la crianza de animales.